Ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Lane, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el precioso nombre de Jesucristo te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a pregonar el mensaje que salva, que redime, que transforma, que regenera, el mensaje que nos da vida eterna y vida abundante. Gracias, Señor. Prepara los corazones de las almas que escucharán, que mirarán estos programas. Tú seas en todo glorificado. Habla a sus corazones. Obra salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. En el precioso nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, nos da mucho gozo poder venir a traerles la palabra de Dios, que debe predicarse de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dio las últimas recomendaciones y su siervo Marcos escribe en el capítulo 16, verso 15, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La urgencia de predicar el mensaje de Jesucristo, la gran necesidad. Vivimos en un tiempo crítico y el pueblo, la humanidad, el hombre, la mujer, necesitamos atender al llamado de Dios. En esta ocasión quiero invitarles a que consideremos la escritura de Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y el tema del mensaje en esta ocasión le hemos titulado Quebrando las maldiciones generacionales. Quebrando las maldiciones generacionales. ¿Será posible que las maldiciones vengan en la vida de un hombre y una mujer y de esta generación a consecuencia de la clase de vida que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nos alcancen?
seguro, hay maldiciones que siguen a las familias. ¿No se ha usted fijado que hay familias que continuamente están luchando con maldiciones que vienen desde sus antepasados? ¿O no se ha usted fijado, no ha experimentado que continuamente pensamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me vienen estas maldiciones? ¿Qué hice yo? ¿No se ha preguntado? Seguro que sí. Por eso hemos, hermanos, traído a la consideración suya el mensaje: ¿cómo quebrantar las maldiciones generacionales? Necesita usted saber cómo, de qué manera. ¿Será posible que sean quebrantadas las maldiciones generacionales? ¿Hay manera? Seguro que hay manera. La solución no es que usted vaya con un hechicero, con un brujo, con alguien que le lea la suerte, con los húngaros. No, señor y no, señora. La única manera de encontrar la respuesta a las maldiciones generacionales es que usted se acerque al Señor. Usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar los detalles que el Señor habla con relación a las maldiciones generacionales. Aquí la Escritura, el Señor inspira al apóstol Pablo a escribir esta carta a los Romanos capítulo 8, verso 1, cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellas personas que se han arrepentido, que se han convertido, han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, han sido llenos del Espíritu Santo y son fieles al Señor. Está diciendo la Escritura: ninguna condenación hay. No importa, pero que mis padres fueron malos, que mis abuelos, que mis bisabuelos, no importa. Hay una manera de que las maldiciones generacionales sean quebrantadas, y la palabra nos lo declara. Si usted examina la Escritura de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, donde la palabra de Dios nos dice que las maldiciones generacionales alcanzarán a la tercera y cuarta generación. Note usted esas palabras de Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos de los que me aborrecen. ¿Cuáles? ¿A quiénes les alcanzan las maldiciones generacionales? A los que aborrecen a Dios, los que aborrecen su palabra, los que se rebelan contra la voluntad de Dios. Las maldiciones los van a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Está escrito. Nos van a alcanzar las maldiciones de nuestros padres, las maldiciones de nuestros abuelos, las maldiciones de nuestros bisabuelos y las maldiciones de nuestros tatarabuelos.
nos van a alcanzar. ¿A quiénes van a alcanzar las maldiciones? Los que se rebelan contra Dios, los que son desobedientes a la palabra de Dios, los que no atienden a los santos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. A ellos los van a alcanzar las maldiciones generacionales. En cambio, el apóstol aquí en este capítulo 8 de Romanos, versículo 1, hace una hermosa aclaración. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted se ha arrepentido, si usted se ha convertido, usted ha sido lleno del Espíritu Santo y usted se está sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad, para usted, para mí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero hace una aclaración en ese mismo verso. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Si usted se ha entregado al Señor y le ha estado sirviendo por una grande cantidad de años, pero usted vive y usted vive en el Espíritu, ninguna condenación lo va a alcanzar. Pero si usted se entregó a Cristo y sigue viviendo conforme al mundo, conforme a las obras de la carne, conforme al enemigo de Dios, a Satanás, entonces las maldiciones, aunque sea un creyente, aunque sea miembro de la más hermosa religión y denominación religiosa, las maldiciones lo van a alcanzar, porque usted está viviendo según la carne. Pero si yo vivo conforme al Espíritu, las maldiciones no nos van a alcanzar. De acuerdo a la Escritura de Hebreos capítulo 8, versículo 12, la palabra de Dios nos dice el Señor, mas nunca más me acordaré de tus pecados. El día que tú te entregas a Cristo, el Señor te perdona todos tus pecados. Y no te los vuelve a sacar cada semana, ni cada mes, ni cada año. Nunca más el Señor te vuelve a acordarse de esos pecados de los cuales Él te perdonó. Porque el día que nos convertimos a Cristo, las maldiciones se paran, se detienen y son quebrantadas mediante la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Nunca más el Señor se acordará de lo que hiciste en el pasado, lo que hiciste hace 5 años, 10 años, 20 años. El Señor lo ha prometido, que nunca más se acordará de nuestros pecados. Porque te has aceptado a Cristo como tu Salvador y te has convertido al Señor, te has arrepentido, te has convertido, has nacido de nuevo y vives conforme al Espíritu de Dios. De acuerdo a la escritura de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición.
El día que tú y yo recibimos el perdón de nuestros pecados, ese día el Señor, eso es lo que significa, nos redimió de la maldición. No más se acordará el Señor de lo que tú hiciste. Si había maldiciones que venían de parte de tus padres, de parte de los abuelos o bisabuelos, esas maldiciones son rotas, son quebrantadas. El día que tú te arrepientes, el día que tú te conviertes, ese día el Señor quebranta todas las maldiciones generacionales que venían por las pasadas 4 generaciones. Nunca más, nunca más el Señor se acordará de ellas. Según la palabra del Señor nos dice que Él perdonó, que Él borró y que Él sepultó todas nuestras maldades y las arrojó a lo más profundo de la mar para jamás acordarse de ellas, de acuerdo al profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19. Las maldiciones son quebrantadas. Seguro, yo lo creo. Mi padre no nació en el Evangelio. Mi padre venía de una familia de generaciones de maldiciones. Creían en dioses muertos, creían en los ídolos, creían en las imágenes, creían en la hechicería, en la brujería. De allí venía la descendencia de mi padre. Él no nació en el Evangelio. Él era inconverso. Pero en su edad juvenil, a la edad de 17 años, él escuchó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se arrepintió y se convirtió. Fue lleno del Espíritu Santo. Y ese día que él se entregó al Señor, el Señor perdonó, el Señor borró, el Señor sepultó todas sus maldades y las arrojó a lo más profundo de la mar para jamás acordarse de ellas. Pero venía de una familia de perdición. Traía 4 generaciones pasadas de maldición. Pues el día que él se entregó a Jesucristo, el Señor quebrantó, el Señor paró, el Señor deshizo las maldiciones que le seguían por sus pasadas 4 generaciones. Porque aceptó a Cristo, se arrepintió, se convirtió, nació de nuevo. Y qué hermoso que desde muy temprana edad él se convirtió al Señor. Lo corrieron de su casa porque él, según su madre, le dijo: te vas de mi casa porque has renunciado, has dejado la religión de nuestros padres. Y lo corrieron de la casa porque aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pues el día que él se convirtió, el Señor perdonó todos sus pecados, lo transformó, lo cambió, lo regeneró.
Ya no era aquel borracho, no era aquel ladrón, ya no era aquel maldiciente. Ahora aceptó al Señor como su Salvador. Y note usted una cosa maravillosa. Desde su temprana edad, Dios lo llamó al ministerio y comenzó una dinastía de predicadores. Dios lo llamó al ministerio y él desempeñó un ministerio de 59 años junto con mi madre como predicador del evangelio, como misionero. Se entregó a Jesucristo y él fue el primero de una dinastía de predicadores en nuestra familia. 14 predicadores en su familia. Oh, yo lo creo, yo lo vi, yo lo conocí. Yo sé de qué se trata. ¿Qué significa quebrando las maldiciones generacionales? Oh, bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia tenemos testimonios de personas que ellos encontraron la clave, encontraron la llave maestra cómo quebrantar las maldiciones generacionales. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, encontramos el testimonio de Abraham, el padre de la fe. Él supo en qué manera se quebrantan las maldiciones generacionales, obedeciendo los preceptos divinos, siendo obediente al llamamiento de Dios. Cuando el Señor lo llamó, el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue obediente. Él quebrantó las maldiciones generacionales mediante la obediencia a los santos mandamientos del Señor. Si usted lee Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, encontramos el testimonio de Jacob. Jacob encontró la llave maestra, cómo quebrantar las maldiciones generacionales, sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Él hizo un pacto con Dios. Si usted lee la escritura de Génesis 28, versos 20 al 22, él hizo un pacto con Dios. Y su pacto fue un pacto de obediencia y de servicio. Hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú fueres conmigo y me regresares a la casa de mi padre y me dieres bendición, vestido que ponerme, alimento que comer, yo te prometo que yo apartaré las ofrendas y los diezmos para tu servicio. Él hizo un pacto con Dios. Él encontró cómo quebrantar las maldiciones generacionales, sirviéndole a Dios en obediencia, haciendo un pacto con Dios. Él encontró cómo quebrantar las maldiciones generacionales. Y este hombre era un hombre que determinó buscar a Dios, amar a Dios, servirle a Dios en espíritu y en verdad, obedeciendo sus santos mandamientos. Y la bendición lo alcanzó, como Dios se lo prometió a Abraham, como Dios se lo prometió a Isaac, como Dios se lo prometió a Jacob. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los que te bendijeren serán benditos, mas los que te maldijeren serán malditos. Ellos encontraron la llave maestra, cómo quebrantar
las maldiciones generacionales. Génesis capítulo 32, verso 24 al 30, encontramos cuando Jacob luchó con el ángel. Luchó con el ángel por una bendición, porque él se dio cuenta cómo quebrantar las maldiciones generacionales. La persistencia en la obediencia a Dios. Luchó con el ángel y el ángel le dijo: suéltame que ya el alba ya amanece. Pero él le declaró esta persistencia y le dijo: no te suelto si no me bendices. Y luchó, dice la Biblia, y fue bendecido, y Dios lo bendijo, porque luchó con los hombres y con Dios y pudo vencer. Así tú puedes tomar esa decisión. Tú debes aceptar y recibir la protección de Dios contra las maldiciones generacionales mediante el nuevo nacimiento. Juan 3, versículo 3 al 5. Mediante venir al Señor Jesús. Marcos 16, 15 al 18. Mediante tú necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador y Señor y una vida de arrepentimiento. Acepta el bautismo en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, te suplico por aquellas almas que andan perdidas, vagando sin Dios y sin esperanza. Señor, salva a las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, aquellas personas que sufren, Señor, contra los vicios, contra la drogadicción, el alcoholismo. Señor, reprende toda maldición generacional. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le invitamos a usted y a su familia. El domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. A las 4 de la tarde, culto de predicación. Si usted desea una visita, usted desea una oración, llámenos. Nuestro teléfono 210-364-0913. Con mucho gusto. Usted desea estudios bíblicos en su hogar. Usted no puede asistir a una iglesia. Usted no puede asistir a los estudios bíblicos a ninguna parte. Llámenos. Estamos para servirle. La iglesia, el Templo Apostólico Shalom, es una iglesia para la familia. Te tengo buenas nuevas. Cristo te ama y quiere salvarte. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que